Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas. Hoy continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La semana pasada analizamos la oración del apóstol Pablo, que está en el capítulo 3, donde él pide a Dios de rodillas que les conceda 4 cosas que eran imprescindibles para que ellos pudieran gozar de esa plenitud, de toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que él continúa diciendo en el capítulo 4, en que él comienza diciendo lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les está rogando que anden como es digno del alto y honroso privilegio, honor que Dios les había concedido al llamarlos y que ellos habían obedecido y estaban siguiendo al Señor, siguiendo a Cristo. Pero a partir del versículo 4, Pablo comienza un paréntesis, hace como un alto en lo que estaba diciendo para hablar de la iglesia y decir cómo Dios había concedido a la iglesia dones, ministerios, justamente para edificar a los creyentes, para que ellos pudieran alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y recién en el versículo 17, notemos nosotros desde el versículo 4 hasta el 16, este paréntesis. Pero a partir del versículo 17, él retoma lo que había comenzado a decir. Pero ahora con más firmeza. Ya no dice os ruego, ahora dice os digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ¿no? Vamos a ver entonces eso que el apóstol Pablo primeramente les ruega, luego les dice y les requiere en el Señor. Vamos a leer entonces el capítulo 4, versículos 17 al 21 de la carta a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, estoy cortando aquí la lectura porque los últimos 3 versículos, 21 al 24, que es la parte positiva de este capítulo, lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, tratemos de entender este pasaje de la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y ver las enseñanzas que tiene para nosotros. Así que lo primero que vamos a ver es la razón por la cual Pablo les exhorta, les pide y les requiere, ¿verdad? La palabra requerir es una palabra un poco fuerte. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando dice esto pues, ese pues indica que lo que sigue es consecuencia de todo lo que él ha dicho antes. ¿Y qué ha dicho antes? En el capítulo 3, Pablo les había dicho cómo él oraba por ellos de rodillas ante el Padre, porque tenía que vivir su fe en un contexto, en un entorno muy difícil, de mucha idolatría, paganismo, libertinaje, inmoralidad, etcétera, etcétera. Entonces les era difícil para ellos vivir su fe. Por eso es que él ora por los creyentes en Éfeso. Pero ahora les dice que si bien es verdad que él está orando por ellos no deberían confiarse en la oración del apóstol Pablo y no hacer nada, ¿no? Sencillamente dejar que todo lo haga Dios en respuesta a la oración de Pablo. No. Él dice, ellos tienen que hacer algo. Ellos tienen que poner de su parte para que el obrar de Dios realmente se concrete en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Dios coopera con nosotros, nos ayuda y va a hacer muchas cosas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Donde nosotros llega a nuestro límite, ya no podemos, ahí es que Dios interviene. Pero siempre lo va a hacer cuando nosotros realmente queremos de corazón que eso suceda. Por eso Pablo, con esa sabiduría espiritual que Dios le había dado para entender la mente y el corazón de Dios, como ningún otro, le dice ahora, esto pues digo y requiero en el Señor.
La palabra requiero o requerir viene del griego marturomai, que a su vez viene de otra palabra griega, martus, de donde viene nuestra palabra mártir, y que significa testigo, ¿no? Por lo que marturomai significa testificar, doy testimonio, os protesto, os requiero, ¿no? Pero dice en el Señor. Es decir, lo que está afirmando es que no habla por sí mismo, no es porque lo ha pensado así, es un consejo que sale de su corazón o de su conocimiento humano, sino que habla en nombre del Señor, el Cristo que está en él, el Espíritu Santo que está en él. Ese Espíritu, ese Cristo les está hablando, les está requiriendo, les está pidiendo hacer algo. Entonces, está dando testimonio él, marturomai, dar testimonio, está dando testimonio de una palabra que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que le dice? Primero, lo que no deben hacer. Lo que hemos leído hasta aquí, hasta el versículo 21, es lo que no debemos hacer. Más bien, los versículos siguientes es lo que sí debemos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar, veamos primeramente lo que no debemos hacer. Entonces, lo que no debemos hacer es andar como el mundo. Ya no debemos andar como el mundo. En el versículo 17, Pablo les ha dicho, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. Es interesante que en todas las epístolas, desde Romanos hasta el final, hasta Apocalipsis, el verbo andar aparece 57 veces, de los cuales 53 veces se dice con el sentido de vivir, de conducirse, no de caminar, ¿no? Sino de cómo vivir, cómo conducir, cómo andar en la vida es cómo conducirse en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo que no andemos como los otros? ¿Acaso no dice el dicho popular, a donde fueres, a lo que vieres? Es decir, hacer lo que todos hacen, ¿no? No nos van a mirar mal si es que no hacemos lo que los otros hacen, nos van a ver como orgullosos, extraterrestres, ¿verdad? Como petulantes, o que nos queremos más que los demás. No vamos a crear una barrera entre ellos y nosotros. Porque este es muchas veces el pensamiento que entra en algunas personas y aún en algunos hermanos. Van a pensar mal de mí, entonces mejor hago lo que ellos hacen. Si no acepto la copa que me invitan, o el cigarrillo que me están ofreciendo, o si me retiro de una reunión donde abundan las groserías y los chistes obscenos, ¿verdad? Entonces mejor acepto, porque si no van a pensar mal de mí, ¿no? Pero justamente eso es lo que Dios nos demanda. Justamente eso es lo que Dios pide a nosotros, de no hacer aquellas cosas que van contra su palabra. Es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y notemos esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, nos está incluyendo a nosotros también allí, ¿no? Ahora, los llama santificados, llamados a ser santos. Santificados o santos, llamados a ser santos. Ahora, esto que parece una contradicción, en realidad no lo es. Ahora, todos sabemos que la palabra santo o santificado tiene dos acepciones. Una acepción es santo en el sentido de puro, sin pecado, ¿verdad? Pero la otra acepción es de algo apartado o alguien apartado, separado para Dios. Entonces, en este caso, los corintios a los cuales escribe el apóstol Pablo no eran santos en el sentido de puros porque estaban llenos de problemas. En la iglesia en Corinto había de todo, ¿no? Por eso Pablo escribe su carta para corregir muchas cosas que estaban pasando en la iglesia en Corinto. Entonces, no eran santos en el sentido de puros. Por eso dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos en el sentido de puros. Estaban en el proceso todavía. Pero sí eran santos en el sentido de apartados, separados para Dios, porque ellos habían creído el Evangelio, habían creído en Jesucristo y habían nacido de nuevo por su fe en Cristo. Entonces, vemos pues que
Sí, Dios nos llama a ser santos, separados, apartados. Tiene que haber algo diferente en nosotros a lo que es el mundo. Por eso dice el apóstol, no andéis como los demás, como los otros. Hace algún tiempo prediqué un mensaje que llamé llamados a la separación. Llamados a la separación. No en el sentido, por supuesto, de aislarnos del mundo como los ermitaños o los ascetas de la Edad Media, sino justamente en el sentido de no hacer lo que otros hacen si eso que hacen está en contra de la palabra de Dios. Y un joven que había escuchado el mensaje le comentó muy preocupado a un pastor, entonces estamos fritos, entonces estamos fritos, ¿no? Preocupados porque no podía entender, en ese momento no comprendía cómo es que uno tiene que ser diferente a los demás y no hacer las cosas que otros hacen. Sí va a haber problemas, pero Dios tiene sus razones para pedirnos que no andemos como los demás. Y Pablo expone 5 de estas razones en el pasaje que hemos leído. Así que vamos a ver en el siguiente punto de nuestro estudio de hoy 5 razones para no andar como el mundo. La primera razón, lo que hemos leído en el versículo 17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La primera razón es que los demás andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vanidad no tiene la acepción de orgullo, de un vanidoso, de un orgulloso, de un soberbio que se cree más que los demás, no. Sino de una cosa vana, una cosa ilusoria, una cosa sin valor, un espejismo, una fantasía que no es real, ¿verdad? Es la frivolidad de la vida. Es la vida sin propósito, solo tratando de pasar bien el tiempo, disfrutando de los placeres, ocuparse del hoy sin preocuparse del mañana, ¿no? Es buscar las emociones, buscar el aplauso de los demás, la aprobación de los demás, la admiración de los demás por un rostro hermoso o hermoseado por la cirugía plástica, o un cuerpo atlético moldeado con horas y horas en el gimnasio, o buscar la gloria humana, el aplauso, la admiración humana por ser un excelente profesional o un gran empresario exitoso o un artista extraordinario, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que nada de esto se pueda hacer. No hay nada malo en desear lucir lo mejor, en hacer gimnasia para mejorar la salud de uno, el estado físico, o buscar ser mejores profesionales, empresarios o artistas. El problema está cuando esto se convierte en lo más importante en la vida, o en lo único importante en la vida, que es lo que pasa en el mundo. Cuando esto es lo único importante en la vida y cerramos la mente, el corazón, a lo realmente importante, las grandes interrogantes, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? Cuando la belleza del rostro se haya ido, cuando el cuerpo esté envejecido, debilitado, cuando tenga que enfrentar la muerte. Bueno, esas preguntas son las fundamentales. Cuando no hay preocupación por estas cosas, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Será verdad esto del cielo y el infierno? Son preguntas que tenemos que saberlas, porque son fundamentales, son trascendentes. Es una eternidad, la que puede estar en un lado o en el otro, o arriba o abajo, ¿verdad? Entonces, es esta vanidad de la mente la que predomina en los tiempos posmodernos que vivimos. Y es un camino, indudablemente, que no debemos andar. Para nosotros, las cosas de Dios deben ser siempre lo más importante, sin descuidar lo otro. Buscando, sí, tener éxito en la vida, hacer las cosas bien, tener vidas trascendentes, influenciar en otros para bien, en fin, nuestras relaciones con los demás. Todo ello es totalmente lícito y totalmente válido para un cristiano. Pero por encima de todo ello, siempre tiene que estar cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestro futuro eterno con Dios. Muy bien, entonces vayamos a la segunda razón del apóstol Pablo. La segunda
es que, dice el versículo 18, que tiene el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ¿no? En oscuridad. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Vemos aquí, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha cegado el entendimiento del ser humano. Le ha puesto una venda en los ojos del alma. Por lo tanto, está ciego a todo lo espiritual y a todo lo realmente vital, a todo lo de mayor trascendencia. No puede ver el vacío y la oscuridad del destino humano sin Dios. No puede ver el amor de Dios reflejado en Cristo. No puede ver el camino de la salvación. No lo entiende porque tiene esa venda en los ojos. Cuando recién me convertí a Cristo hace ya 59 años, casi 60 años, ¿verdad? Cuando pude ver claramente la verdad, cuando pude experimentar el perdón de Dios, la libertad de ese perdón, la paz con Dios, cuando entendí la inmensidad de la obra de Cristo en la cruz, me comencé a preguntar, ¿cómo es posible que gente tan inteligente como Albert Einstein, por ejemplo, un sabio, filósofo, científico extraordinario, cómo es que no pueden entender algo tan simple como lo que está en la palabra de Dios? Y yo no lo podía entender. Era una pregunta que me rondaba en la cabeza siempre. Y lo que pasa después lo puedo entender. Es que no es problema de inteligencia o de falta de inteligencia, sino de ceguera espiritual, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La mente natural puede ser una lumbrera en otros asuntos, pero oscuridad total en los asuntos espirituales, en las cosas de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo entra y quita la venda, hace que la luz del Evangelio entre a la mente y al corazón de una persona, es que puede ver entonces, puede ver y entender las únicas cosas realmente importantes en la vida. Así que vemos cómo no debemos andar como los otros en el mundo, poniendo otras cosas por encima de las cosas de Dios y tampoco cerrando nuestra mente a las cosas del Señor. La tercera razón, dice el versículo 18 también, que son ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. La palabra ajeno, otra vez, viene del griego apolitrio. Apolitrio. Es estar alejado, alienado, separado, ser extraño a alguien. Entonces, cada persona que nace en el mundo, nace ajeno, alejado, extraño de Dios. ¿Por qué? Porque todos descendemos de una sola pareja que se alejó de Dios, se hicieron extraños a Dios por causa del pecado. Y por esa razón es que todos comenzamos a pecar tan pronto tenemos uso de razón, porque hemos heredado esa condición de alejamiento, de alienación, de ser ajenos a Dios. Y es una condición que es irremediable. Ahora bien, esto no tiene solución. Por eso es que el ser humano a lo largo de toda su historia ha creado cientos y miles de religiones, tratando de religarse, reconectarse con Dios. Porque saben que están lejos de Dios. Saben, intuyen en lo más profundo de su ser, intuyen que hay un Dios y quieren reconectarse con Él, pero no pueden porque la única forma de solucionar el problema del pecado. Porque el pecado es el que nos aleja, nos hace extraños a Dios. Y por eso es que Dios, sabiendo esto, desde la misma eternidad, planificó ya, programó la muerte de su Hijo, asumiendo nuestro pecado, ese pecado que nos separaba de Él, asumiendo ese pecado y pagando por Él en la cruz del Calvario.
Y de esa manera nos abrió el camino para reconectarnos, para acercarnos a Dios. Y es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19, que lo hemos visto hace un par de semanas. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros o extraños, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Éramos ajenos, extraños, alienados, ¿verdad? Alejados de Dios, pero Cristo nos hizo cercanos, tan cercanos, que ahora somos familia misma de Dios, lo más cercano que puede haber a Dios, ¿verdad? Familia de Dios. Y con esto vamos a la cuarta razón del apóstol Pablo. Versículo 18 también. Dice, por la dureza de su corazón. Eran ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Habiendo pasado 20 siglos desde que Jesús comisionó a los 11 discípulos, ya Judas había fallecido, a los 11 discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. A pesar de esos 20 siglos, la gran mayoría de los 7.800 millones de habitantes sobre la tierra todavía no creen a Jesús y muchos ni siquiera han oído hablar de Él. La respuesta es simple. Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Porque dureza de corazón es oír la palabra de Dios y no creerla, no aceptarla como un mandato de Dios para nuestras vidas. Es como la tierra junto al camino de la parábola del sembrador, recuerdan ustedes, ¿no? El sembrador va y echa semilla y una parte cayó en la tierra junto al camino. Tierra apisonada, dura por el caminar de la gente, de las carretas, de los animales. Entonces, esa semilla no pudo penetrar en la tierra porque estaba dura. Y por eso quedó en la superficie, vinieron las aves y se la llevaron. Entonces, el corazón duro es así. Escucha la palabra, pero esa palabra no penetra en su corazón. Está duro el corazón. Esa dureza de corazón es la razón por la cual, por ejemplo, Faraón escuchó la palabra de Dios por medio de Moisés, pero la oyó, pero no quiso aceptarla. Es interesante cómo el libro del Éxodo 3 veces se repite. En Éxodo 7:13, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. 8:19, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. 9:7, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Es decir, sus oídos oían lo que Moisés le dijo, pero en su corazón, en su mente, no escuchó, se cerró. Entonces, esa es la dureza del corazón, que oyendo la palabra no la aceptan, no la quieren escuchar, la borran de la mente. O como Jesús, cuando ve la incredulidad de los fariseos, dice Marcos 3:5, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Estos fariseos habían visto los milagros de Jesús. Todo el mundo se admiraba de la sabiduría de Jesús, que siendo una persona humilde, hijo de carpintero, hablaba con una sabiduría profunda, extraordinaria, como ningún otro hablaba. Pero a pesar de eso, a pesar de que lo oían, sin embargo, en su mente y en su corazón rechazaban, detenían y rechazaban. Y Jesús lo mira, dice, con enojo y con tristeza. Una mezcla de sentimientos. Enojo al ver que en esa dureza ellos querían arrastrar a los demás, a que no acepten la enseñanza de Jesús. Pero con tristeza también porque los amaba. A pesar de todo, los amaba. Y les daba tristeza ver que no podían recibir su palabra. Entonces, ¿qué es lo que causa dureza en el corazón del hombre? Es el pecado. Y es el pecado fundamental, el pecado fuente de todos los otros pecados, que es el egoísmo. Es ponerse a uno por encima de Dios. Es poner los deseos de uno por encima de la voluntad de Dios. Es querer ser el propio Dios, ser uno el Dios de su vida y no aceptar a otro Dios. Ese egoísmo es lo que endurece el corazón cuando viene un mensaje que dice Dios existe y Dios quiere que tú hagas esto o que no hagas esto. Entonces lo rechaza, endurece su corazón.
Ahora decía hace un momento que el Evangelio no ha alcanzado a convertir a todo el mundo por la dureza de corazón, pero también es por la dureza de corazón de los mismos creyentes. Nosotros mismos muchas veces no hemos cumplido con la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, sabemos que tenemos que testificar, sabemos que cada uno de nosotros, todos los convertidos, cada uno debemos ser un mensajero de la palabra de Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Eso también es dureza de corazón, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Así que hay mucha culpa en la dureza del corazón del mundo, pero también hay culpa en la iglesia del Señor. Y con esto vamos a la quinta razón, versículo 19. Después que perdieron toda sensibilidad, se endurecieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La inmoralidad es la consecuencia última de la dureza de corazón, que produce insensibilidad a toda norma moral. No se trata de una caída o de momento de debilidad que cualquiera lo puede tener. El texto dice, se entregaron. Es decir, hicieron de esos pecados su pecado de inmoralidad, su forma de vida, una práctica, sin remordimientos, sin cargo de conciencia, sin conciencia de culpa, como algo normal. ¿Y no es verdad que ese es el cuadro del que vemos hoy en el mundo? Cuando el sexo libre es una constante en la televisión, en el cine, en la literatura, en todo ello. Cuando hay una campaña agresiva para que se acepte la homosexualidad como algo natural. Cuando la corrupción es la regla, en los negocios, en la política, en toda la vida de la sociedad. Ese es el cuadro. Y el apóstol Pablo entonces cierra esta parte de su exhortación de cómo ya no debemos andar con las palabras, capítulo 4, versículo 20 y 21. Más, dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, si es verdad, si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados, ¿no? Lo que dice es que si en verdad nos hemos convertido y la verdad del Evangelio está en nosotros y ha entrado en nuestra vida, entonces ya no podemos andar a vivir como lo hacíamos antes y como el mundo lo sigue haciendo. Ya no, es incompatible. El Cristo que está en nosotros, por su Espíritu Santo, nos demanda andar, vivir de otra manera. Y eso es lo que va a plantear en adelante, en los versículos que vamos a ver la próxima semana. Ahora dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es santo, y que es el Espíritu de Cristo, no puede morar en un templo que esté sucio, que ha sido ensuciado por el pecado del mundo. Si no, recordemos, ¿qué pasó cuando Jesús entró al templo en Jerusalén? Entró al patio exterior, dice, y allí vio las mesas de los cambistas, vio a los comerciantes, los mercaderes, vendiendo sus animales, todo sucio, pero sobre todo, la actitud moral y espiritual de esta gente. Porque los comerciantes vendían sus animales ahí a un mayor precio que afuera, porque se aprovechaban de la necesidad de la gente. No habían podido comprar, ya se vencía la hora, y entonces pagaban cualquier precio por los animales que ellos vendían. O los cambistas, que se aprovechaban de los extranjeros, de los que vivían lejos de Jerusalén o de otras naciones, que al llegar venían con otras monedas y no podían comprar con esas monedas los animales, entonces tenían que cambiarlo. Y ellos le cambiaban a un precio mucho mayor que en el negocio, en la plaza fuera del templo. Entonces había inmoralidad, había corrupción, había aprovechamiento. Y todo eso, además de la suciedad y todo ello. Y entonces volcó las mesas, echó fuera los cambistas, ¿verdad? Inclusive a todos los animales. Y les decía, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es en Marcos capítulo 11, versículo 17. Y los discípulos, cuando vieron lo que Jesús había hecho, recordaron que estaba escrito en los Salmos, el celo de tu casa me consume. Palabras que correspondían al Mesías. El celo de tu casa me consume.
Ahora, pensemos esto. Si el celo por el templo en Jerusalén, una casa de piedras, un edificio de piedras, lo consumía al ver que estaba siendo manchado, ensuciado, corrompido por esta gente, podemos imaginar entonces cuánto más le debe consumir el celo por el templo vivo que somos nosotros, por el cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él no derramó su sangre por ese templo de piedras en Jerusalén, pero sí derramó su sangre por ti y por mí. Y si tenía celo por ese templo allí en Jerusalén, cuánto más Él debe tener celo por nosotros. No en vano, dice la Escritura en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, nos anhela celosamente, nos anhela con celos, nos ama con celos. Ahora, ¿nos damos cuenta de lo maravilloso, lo extraordinario que es esto? De ese amor celoso de Dios por nosotros, que no valemos nada. Por cada uno de nosotros, Él tiene un amor celoso. Tanto es su amor, que no nos quiere compartir con nadie. No quiere que nosotros vayamos al mundo y estemos en otras cosas, ¿verdad? Sino que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Esta es una razón poderosa, potente, para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Él nos llamó. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Él nos llamó. Él nos dio la fe por su Espíritu Santo para poder creer y aceptar el Evangelio en nuestra vida. Y hoy somos hijos de Dios. Ya no somos ajenos, ya no somos extraños, ya no estamos alienados, ahora somos familia de Dios. Entonces tenemos que caminar, tenemos que andar como miembros de la familia de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, hemos visto lo que no debemos hacer, cómo no debemos andar, y la próxima semana estaremos viendo los últimos 3 versículos de este capítulo. ¿Cómo debemos andar? Pablo nos va a dar el secreto para un andar digno de los hijos de Dios, dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Entonces, este estudio continuará. Nos vemos el próximo sábado, la próxima semana, Dios mediante, y que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos dé la fuerza, nos fortalezca para que en esta semana caminemos cada día, cada instante, como es digno de la vocación con que nos ha llamado. Que Dios la bendiga y hasta la próxima semana entonces. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.